Cita Cultural, encuentro semanal con el arte y la cultura, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, auspiciado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. También será difundido por el canal de YouTube Eric On TV Show. Acompáñanos, Cita Cultural con Yanela Hernández, los viernes a las 8 de la noche por Eric On TV Show. Vive la magia de la cultura a través de Telesanto Domingo y sus redes sociales, y ahora también por Eric On TV Show, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, con el auspicio de Banreservas. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura, recibimos a Alex Guerrero, artista visual dominicano. Su obra gira en torno al afiche, el grabado y la fotografía estenopeica, entre otros medios. En la década de los años 80 ganó varios premios en concursos de afiche en Santo Domingo. Uno de los últimos afiches premiados le brindó la oportunidad de viajar a Praga, capital de la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. En el curso de aquella visita le fue ofrecida una beca de estudios en la Academia de Arte, Diseño y Arquitectura de Praga, que aceptó estudiando en los talleres de maestros como Denek Ziegler, especializándose en carteles. Alex Guerrero participó activamente en la Revolución de Terciopelo de noviembre de 1989, creando gráficas para el periódico estudiantil Studentsky List, publicado en la Facultad de Periodismo de Praga. También tomó parte en muestras gráficas colectivas durante aquellos históricos días. En 1994, Alex Guerrero se muda a la ciudad de Nueva York, donde reside. Trabaja en la industria gráfica como especialista en preprensa y creando afiches para numerosos eventos en esa ciudad. Alex Guerrero es miembro fundador de Dominican York Project Gráfica, un colectivo de grabadistas de ascendencia dominicana. Guerrero continúa explorando diferentes maneras no tóxicas del grabado y desarrollando talleres para el Museo de Arte de Queens y otras instituciones. Y tal como les anunciaba, damas y caballeros, Alexis Guerrero, para Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera.
Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya en los estudios de Telesanto Domingo, con nuestro invitado Alexis Guerrero y la curadora de la exposición que está en el Centro Cultural de España, afiches, placati, así es, Alexis, y posters en 3 idiomas. Tanto Michelle como Alexis nos van a explicar por qué este título. Gracias, Michelle, por aceptar la invitación, sobre todo para que nos ayudes a decodificar esta retrospectiva de Alexis Guerrero. Alexis, querido amigo, qué bueno verte, una gran felicidad, de verdad, un gran honor que hayas sacado tiempo de tu agenda aquí en Santo Domingo, porque resides en los Estados Unidos con tu familia y desde allí, bueno, pues estás haciendo tu trabajo. Un gran honor, muy agradecida de parte de todo el equipo de Telesanto Domingo. El honor es mío y gracias por la bienvenida. Entramos de una vez en la retrospectiva en el Centro Cultural de España. Seguro. Michelle, ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta retrospectiva? Porque como dice el refrán, sí, yo soy muy refranera y anecdótica. Dice, la mejor forma de decir es hacer. Entonces, a través de esta retrospectiva de Alexis Guerrero, al que muchos de sus gente de su generación pues apreciamos tanto y agradecemos esta muestra porque nos conectó, ¿no?, con nuestra primera juventud y con aquellas utopías, ¿no?, como dice un cantante que le gusta mucho a Alexis, Etiopía. Etiopía no, utopías. Fran Delgado desde Cuba, chico, el acere. La muestra retrospectiva de Alexis Guerrero estará abierta hasta el 10 de septiembre. A todo el que quiera, pues, está, por supuesto, invitado, es de entrada libre para que lo disfrute y así pueda conocer a este artista dominicano, que aunque reside en lo que es Estados Unidos, en Nueva York, pero igual es parte, esta es su tierra y está aquí para mostrar su trabajo. Y lo hemos agradecido, vuelvo y lo reitero, la gente de su generación. Yo soy un poquito más joven que él. Ya me dijo viejo. Alexis, encantada. ¿Qué significa esta retrospectiva? Para hacer un balance, ¿no?, dentro de lo que ha sido esta trayectoria tan exitosa en el afiche dominicano. Sí, bueno, para mí era una gran deuda como regresar al país y mostrar mis trabajos en 3 periodos, ¿no? Por eso la retrospectiva se llama afiches, placati y posters. 3 idiomas. Sí, afiche en español, en checo y en inglés. En checo porque estudiaste en Checoslovaquia. Sí, viví en Praga, estudié gráfica en Praga. Yo me fui en el 84 de acá con una beca y luego de mis estudios en Praga me he quedado entre 2 aguas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y es precisamente en Praga, tú presentas un trabajo y ellos se impresionan y te ofrecen una beca. La historia viene a partir de un concurso de afiches, bueno, no de afiches, un concurso por la paz, donde habían 4 categorías, que era fotografía, dibujo, grabado y afiches. Y yo participé con un afiche. El afiche tiene la ventaja de que tiene un texto, y en un tema como la paz es como más efectivo que una fotografía, ¿no? Y era un premio único, y el premio era ir con la exhibición de los participantes del concurso a una conferencia internacional por la paz. El concurso fue en el 1982 y la conferencia fue en Praga en el 1983. ¿Y tú formaste parte de esa comitiva entonces? Sí, yo fui con Silvano Lora, con Negro Veras, un sacerdote español que hacía un trabajo comunitario en San Cristóbal, y un joven que no recuerdo su nombre, representante de la Federación de Estudiantes Dominicanos. ¿Eso eran contactos que ya tú habías hecho en tu vida estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Sí, yo estudiaba en la UAS, en la Escuela de Arte, que dirigía en esa ocasión Norberto Santana, quien había sido profesor mío de Bellas Artes en los fines de semana en Baní. Mi estudio en la UAS no tiene nada que ver con el concurso, fue un concurso nacional que se hizo, con un premio único, como decía. Y eso es como la conexión de por qué yo llego a Praga, ¿no? Yo primero llego con esta exhibición,
de los trabajos participantes. Y entonces ahí yo conozco lo que posteriormente fue mi universidad. Ellos me ofrecieron la beca en esa visita, pero yo luego regresé. Eso fue en el 83 y un año posterior, en el 84, es que yo me voy a Praga, ya becado. ¿Y qué pasa en Praga? ¿Estudias en una institución muy importante? Sí, una escuela muy prestigiosa, un tanto elitista, con muy pocos estudiantes por cátedra. En mi año éramos 5 estudiantes nada más. Habían varios talleres, escenografía, arquitectura, pintura, animación, carteles, diseño de tipografía también. Y yo me especialicé en carteles. Sí. Porque desde tus inicios, eso era lo que te llamaba. A mí, cuéntanos de ese niño y cómo le llega, cómo descubre su talento. Familiarmente había un entorno favorable, quiero decir, para esos sueños del joven Alexis Guerrero. Yo soy de Baní y yo realmente como buen banilejo crecí en un colmado y el entorno favorable quizás era el papel donde yo podía, el papel de envolver. Que yo el papel de traza, sí. Sí. Y realmente no había en mi familia nadie con una inclinación artística. No sé de dónde me sale esto. Pero bueno, sí, yo comencé luego a dibujar. Y para mí un momento decisivo es cuando yo vengo de Baní a hacer los 2 últimos años del bachillerato en el Liceo Fabio Mota en Los Minas, que ahí yo me encuentro con Miguel de Mena y con un grupo de estudiantes muy inquietos y formamos un colectivo de trabajo estudiantil que se llamó José Martí. Y Miguel de Mena era muy amigo de Fran Almanzar. Y entonces a través de Miguel yo conozco lo que es para mí una cosa completamente nueva. El movimiento de esa época de, sí, de los yo lo que hacía era que dibujaba y entonces Miguel me muestra unas revistas cubanas de los afiches del ICAIC, estos fabulosos carteles cubanos, y conozco por referencia de Miguel a Fran Almanzar, porque en el 78 hubo una exhibición en Casa de Teatro que se llamó Gráfica de Nuestra Historia, algo así, sí, yo estuve ahí en la apertura. ¿En qué año dices? Eso fue en el 78. Exactamente. Y parte de esa exhibición, Miguel la llevó al liceo. Y a mí me sorprendió mucho eso de, ¿qué es esto? Esto no es pintura, esto no es fotografía, es algo como... Porque ¿qué es un afiche? ¿Y qué debe tener un buen afiche para que uno le tenga respeto? Un afiche es un anuncio, un afiche es comunicación y debe pillarte la atención inmediatamente y debe tener una información básica. Pero en el 78 nosotros no teníamos internet. Por eso el afiche tiene un espacio privilegiado, porque las cosas se promueven a través del cartel, ¿no? Claro. Y el espacio del afiche ha ido mutando ahora con la cuestión tecnológica y demás. Pero sobre todo que está el arte visual digital. Sí. Y que ya esté siendo validado en los ámbitos incluso del mercadeo de grandes obras digitales. Michelle, tú eres curadora, tú sabes lo que yo estoy diciendo, es una tendencia que hay en el mundo. Sí, correcto. Ahora ese arte digital está logrando un espacio. En el mundo ahora que no necesitan los NFT y todo ese tipo de arte. Y que también están teniendo su valor. Tienen su valor y cada vez teniendo pues un espacio en el mercado y lleno de coleccionistas también. Entonces el afiche, estuve investigando para hacer esta entrevista, Alexis, dice que el afiche, los primeros afiches eran para anunciar eventos artísticos. Sí, el cartel es para promocionar algo y siempre ha tenido que ver con los procesos de reproducción de la imagen, con la impresión, ¿no? Desde la época antigua de los chinos con la xilografía, textos Buda para reproducir. Es reproducir un mensaje, básicamente. Y como me comentaba... O sea, ¿cuál es el reto? El reto por ejemplo, que Alex Guerrero se plantea también como artista del cartel. El reto de un buen cartel es que llame la atención y comunique rápidamente. Y menos es más. O sea, mientras más directo, más sintético es el mensaje, el cartel es mejor. Un vicio que cometen muchos diseñadores es saturar mucho con muchísimos elementos, con muchos textos que no son necesarios. Pero hay 3 informaciones en un cartel que deben estar, que es qué, cuándo y dónde. Y una imagen que te pilla la atención. Exacto. Y en este mundo saturado de imágenes, ¿no?, en que vivimos, que a mí me sorprende porque yo vengo del siglo pasado,
Venimos. Es decir, hay un reto ahí, ¿no, Alex? ¿Qué tú crees, Michelle? Bueno, estamos sin duda en un momento De saturación, sí, increíble. donde hay de verdad un bombardeo de muchas imágenes, todo es muy visual, porque sin duda ya no Claro. todo. De que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Algunos profesores dicen, ¿no? Y ahora pues con nuestro compañero el celular, que ya es inevitable para nosotros. Que es una parte de nuestro cuerpo, Sí. este dispositivo. Entonces todo es muy visual, tal cual. Entonces, sin duda es un reto, tal vez para algunos artistas, poder plantear una idea en cuanto a una información como Claro. un afiche digital, porque ya hay que ser realistas. La parte del afiche impreso, que es parte también de lo que vemos en la muestra, es algo que ya se ha perdido por muchas razones, incluyendo hasta también la parte ecológica, pero más que esa, ha sido para la parte digital, donde todo el mundo constantemente está en las redes y ahí es que se publican y eso. Pero sin duda ha sido retador para muchos artistas ahora porque hay una competencia muy grande, mucha disposición de elementos para entonces captar la atención del público. Claro. Y cuando habla de captar la atención del público, me sucedió en la exposición de Alex, ahí en el Centro Cultural de España, lo que más me conmovió fue ver ese trabajo artesanal, que yo creo que Michelle, ahí tú hiciste un trabajo interesante y significativo, es decir, rescatar la artesanalidad del ejercicio de Alex, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias. Yo le agradezco muchísimo a Alex también la confianza por este proyecto. De mi parte valoro muchísimo. Yo soy una persona que me encanta lo que es la parte, pues así mismo, que se vea. El reto visual, ¿no? Exactamente, y valorar mucho, bueno, en este caso, el papel. Que claro, uno tiene que ser más consciente ahora, pero uno se sentía dentro de un taller. Pero sin duda es distinto. Tú tienes un contacto directo con este elemento que está lleno de vida, porque al final es algo orgánico, y esta composición de lo que son las formas, que si la letra, tenías que jugar mucho con esos elementos, y así lo vemos desde el inicio de cuando él comienza con lo que le llaman stencil, y hacer la letra en uno de los afiches más pues más conservados Sí. y de los más ¿cómo decir? Apreciados sí, de la muestra. No La reliquia. La reliquia, por así decirlo, que pues está aquí en la exposición y para mí fue un privilegio. Y ahí vemos totalmente la evolución hasta lo que es la parte digital del afiche, ya a su exploración y su llegada a Nueva York. Eso fue lo que fue cronológica, sí, entonces, un criterio cronológico, Michelle. Es tal cual, como una retrospectiva, era tomar toda esa trayectoria a través de más que cronología, tomamos mucho en cuenta lo que bien tú decías al principio, que era por los espacios, los lugares, porque la interpretación de la palabra afiche está en los 3 idiomas, donde los 3 espacios que estuvo de tiempo. Son las 3 etapas de Alexis Guerrero, claro. Entonces, los afiches en Santo Domingo, República Dominicana, hay placatis pues en Praga y póster por Nueva York. Entonces, sí, es un recorrido de su vida en estos distintos espacios y la evolución de su misma obra gráfica. Sé que han habido muchos jóvenes visitando la exposición, Alexis. Sí, ¿Qué retroalimentación? Ha sido muy gratificante ver gente joven interesada en estos trabajos, trabajos de 30, 40 años. 40 años porque la reliquia es un afiche del 1981. ¿Cuál es? El de Let It Be. Let It Be. John Lennon, sí. Que está en una urnita de cristal. Sí, lo tenemos en pantalla. Ese afiche sobrevivió todas estas mudanzas, todas estas maletas, todas estas lluvias y todas estas locuras. O sea, y todo este trayecto que ha sido muy largo. Sí, es uno de los pocos afiches, el afiche más antiguo que yo conservo es ese. Y yo lo protejo muchísimo. Y yo que te iba a preguntar que cuál era tu afiche preferido, te me fuiste adelante. Es ese, Let It Be. Ese tiene un lugar muy privilegiado, sí, por una carga nostálgica, ¿no? De ser el primero. Y es un afiche que está hecho completamente a mano, con stencil, en serigrafía, por toda esta fuerza sentimental que tiene la pieza. Pero yo nunca tengo un afiche favorito. Mi afiche favorito es el último que yo hice. Hubo una relación con un gran artista, digamos un ícono
de la música raíz y de la exploración, de la investigación, el musicólogo Luis Díaz. Sí, bueno, Hay un homenaje ahí, Michelle, ¿verdad? A Sí, Luis. así es. Sí. sí, bueno, Yo sé que ustedes tenían una amistad muy estrecha, sí, éramos Alex. amigos, yo colaboré mucho con él y entonces dentro de esta retrospectiva hay un espacio dedicado a él que es como músico al fin, la parte de la tarima es él, es como el, no un altar, Ujú, porque yo no ujú, endioso a ujú. nadie, pero es como un homenaje, ¿no? Un Claro, tributo. claro. La- A su legado, ¿no? Así es, la idea era ver esta visión de esta ícono también, parte de esta generación igual, además de la amistad y también la relación que está con los afiches de Alex, porque colaboraron mucho a la hora de anunciar sus Y él es muy conciertos. musical. Fíjate que su afiche preferido es uno de los Beatles, Ah, ¿no? Pero está Luis Díaz y es protagónico, ¿no? Alex, te conecta mucho con la música, ¿no? sí, sí, realmente. O sea, no solamente con la música, sino con otras disciplinas, ¿no? Pero sí, la música, yo soy un músico frustrado, yo no sé tocar ningún instrumento, pero la música está siempre muy presente en mi vida. O sea, ¿Y cómo es un taller? Si yo entro a tu taller, ¿qué hay en el taller de Alexis Guerrero? Y lo digo por lo que estábamos Michelle y yo comentando hace pocos ya. minutos, lo digital, ¿no? Ahora, ¿qué hay? Ya no hay el stencil. Sí, bueno. ¿Cuáles son los elementos que tiene en el taller Alex Guerrero? Mi taller es una cosa híbrida de recursos digitales y análogas, porque yo hago serigrafía manual en mi taller, pero manejo digitalmente la separación de los colores, imprimo en una impresora digital, pero también corto a mano, uso una lámpara para impresionar, revelo agua, o sea, lo que implica es un taller de grabado donde se mezcla lo digital y lo manual. Es un taller híbrido, ¿no? De los dos mundos. Es decir, que hay un laboratorio en exploración constante. Sí, y pasan accidentes y uno aprovecha los accidentes y crea otras cosas. O sea, porque aparte de mi trabajo como de afiches, yo hago grabado también y hago fotografía estenopeica. Es como que se mezcla un ¿Qué poquito quiere todo decir eso, fotografía estenopeica? Es un tipo de fotografía primitiva donde tú construyes tus propias cámaras. No tiene lente, lo que tiene es un pequeño estenopo, que es un agujerito muy diminuto por donde entra la luz y Pero es mágicamente... aquella cámara en donde teníamos un paño que nos poníamos encima, de los no, años 20, 30. No, esa no. Es el principio Es el de la principio. cámara, antes de que hayan lentes. Ajá. Sí. Y bueno, Bueno, pero entonces voy a traer hay un laboratorio ahí. Sí, un poquito de todo. ¿Y qué te da lo estenopeico? Te da un tipo de imágenes muy interesante. Parece la fotografía del pictorialismo de final de 1800, cuando los fotógrafos querían hacer fotografía que pareciera dibujo y le ponían vaselina a los lentes para desenfocar. Es muy onírica, así, es como sueños, así todo está como desenfocado. Y esa fotografía imperfecta me parece mágica, es lo que me gusta. Y de hecho es una forma, una reacción, porque yo he trabajado siempre en la industria gráfica, en la parte técnica, no creativa, al margen de publicidad y estas cosas. En los procesos de impresión, yo me he hecho especialista de preprensa, entonces he tenido que bregar desde la época análoga hasta lo digital. Entonces eso me forza a estar constantemente bregando con la tecnología. Y en una época donde hacía mucho trabajo de Photoshop, esa obsesión con el perfeccionismo de la imagen, yo me aburrí un poco de eso y quise ir al principio de la creación de la imagen fotográfica, que es la fotografía estenopeica. Para eso tuviste que construir el dispositivo, ¿no? Tú haces un cajón, Ajá. o sea, puede ser una latita pintada de negro por dentro y metes un material fotosensible y haces un orificio y tú no tienes un visor, destapa y dependiendo de la luz que tenga, se produce la imagen y luego revelas con agua y sale un negativo. ¿Y qué pensaron los estudiantes, Michelle, tus amigos que fueron a ver la exposición con esta explicación tan interesante, ¿no? Parece una cocina donde vamos a experimentar, ¿no? Bueno, hubo un acercamiento muy agradable de muchas personas, pues, de esta generación, chicos más jóvenes o sencillamente que están intentando con el arte, que les llama la atención.
y por el hecho de que no todo el tiempo tienen o ven un afiche. Claro. Y bueno, que ya la interacción sabemos no es igual, pues sí hubo mucho interés. También con el hecho de que esté ese elemento de la fotografía también cuando Alex lo explicaba. Y bueno, me imagino lo sorprendido de lo... mucha curiosidad, sí, sin sí, duda, y de también conocerlo más a él, que era parte de algo que se pues quería también hacer el compartir y conocerlo a él y él poder también interactuar con exactamente. Como ustedes saben, el Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, auspicia esta cita cultural, Encuentro con el arte y la cultura. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.